¿Cómo me les ha ido? A ver, en el chat, ¿cómo están el día de hoy? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, chicos, es un gusto saludarlos el día de hoy con nuestra sesión del área de matemáticas con el profesor Roosevelt que los va a acompañar o vamos a acompañarlos el día de hoy. Bueno, es importante, chicos, y quiero indicarles lo siguiente. Unas aclaraciones pertinentes antes de poder iniciar la sesión. Lo primero es que todavía están preguntando sobre los diagnósticos y les resulta que los diagnósticos solamente son la semana o fueron la semana anterior. Ahora ya cada uno tiene en sus correos electrónicos la respuesta de ese diagnóstico, en este caso de matemáticas que se les hizo la semana anterior. Aquí en pantalla hay un comentario fijado donde están unos correos electrónicos que rebotaron al momento de reenviar esos resultados. Entonces, por supuesto, no les van a llegar porque están mal los correos electrónicos, ¿vale? Si lo pueden actualizar, pues maravilloso para poderles hacer el envío correspondiente. ¿Listo? Bueno, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Espero que estén súper el día de hoy, listos para pensar numéricamente en esta hora y media de las pruebas. A ver, damos un saludo de bienvenida a Daniela Argenes, que ya estás conectada. Por aquí hay un Anonymous también que nos dice hola, buenas tardes. Jennifer Caterine también nos está saludando acá por el chat, profe. Ok, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Listos para iniciar el día de hoy con las pruebas, con una nueva etapa de esto. Según lo que vimos en la prueba diagnóstica, pues ya hicimos algunas actividades para empezar el día de hoy, algunos refuerzos, sobre todo pues, en matemáticas vamos a trabajar lo que es formulación y argumentación, perdón, sí, formulación y argumentación de las pruebas. Pues yo creo que ya mirando esas situaciones, pues vamos a empezar a mirar sobre las pruebas. A ver, vamos a hacer una pequeña introducción el día de hoy a algunas situaciones que se presentan en la prueba, qué es lo que nos preguntan, qué es lo que no. Hola Juliana, ¿cómo vas? Espero que pues, de lo que vamos a preguntar, algunos temas claves que preguntan en la prueba tipo IFEX, la prueba Saber 11, y de ahí vamos a empezar a hacer el análisis de algunas de las preguntas acerca de esta competencia, ¿no? Que es la formulación. Entonces, pues vamos a iniciar el proceso, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales de la Dirección de Calidad Educativa, como en Facebook, @CalEduTol, en Instagram, @cal.edu.tol, en YouTube, @CalEduTol y en TikTok, @CalEduTol. Recordar también que nos den un like en estas redes sociales. Igual allí van a encontrar grabadas las sesiones anteriores, las clases anteriores de lo que se ha dado en este curso PreICFEX que está dando la Secretaría de Educación, especialmente calidad educativa, con el programa Saberlo Todo. Bien, también recordemos las normas de etiqueta. Uno, pues la conexión puntual, ingresar con tu nombre y apellidos reales. Si no te deja ingresar con tus nombres, que como la gran mayoría lo está haciendo con la parte de Anonymous, entonces por favor cuando escriban su mensaje, dejar su nombre primero, escribir por ejemplo Roosevelt. Y mira, tengo duda en tal pregunta o tengo duda sobre esto, quiero aportar sobre esto. Dar alguna respuesta sobre esto, pero entonces vamos a escribir sobre la situación que estamos trabajando, pero tenemos que escribir el nombre primero, pues como para no tener como una especie de conversación y nombrar a la persona por el nombre o lo que está participando. Listo, participar únicamente a través del chat y los enlaces que se van a compartir. Escribir claro, respetuoso, no enviar mensajes fuera del tema, leer atentamente antes de responder,
respetar las opiniones de los compañeros, ingresar a los links solo cuando pues, se les indique y no compartir el enlace ni el material sin la previa autorización. Bien, entonces, según lo que han contestado los estudiantes en la prueba diagnóstica, tenemos los siguientes. La mayoría de los estudiantes, si vemos en el gráfico de barras, tenemos las preguntas, la puntuación obtenida, es decir, las preguntas correctas en la parte de abajo, desde la pregunta, pues obviamente desde la 0 hasta la pregunta 25. Y aquí tenemos los números de personas que contestaron muy bien. Si nosotros vemos la gráfica, observamos la gráfica, la gran mayoría de los estudiantes que contestaron la prueba están entre 5 y 10 preguntas contestadas acertadamente. Sí, entre 5 y 10 puntos. Y la gran mayoría, 60% de los encuestados más o menos, está, o en 60 personas, están entre 8 preguntas. Los que contestaron 21 preguntas bien, entonces tenemos aquí que es un número muy bajito de estudiantes. Y si vemos esta distribución, está sesgada hacia el lado izquierdo, donde vamos a tener acá la aglomeración de la mayoría de los estudiantes. Esto nos indica, este puntaje nos indica que estamos un poco, pues digámoslo así, un poco quedaditos en la parte de matemáticas los que respondimos la prueba, ya que pues esperaba estar de 15 hacia arriba, ¿no? Que esta distribución se moviera hacia este lado, que es lo que queremos lograr y para eso pues, es estos cursos. Entonces, pues aquí estamos. El porcentaje de acierto de preguntas en matemáticas, entonces vemos que la pregunta 23 tuvo casi un 60% de acierto. La mayoría de las personas contestaron bien esa pregunta. En la pregunta número 13 también tenemos encima de 40%, lo mismo que en la pregunta 19, igual que en la pregunta 12, también están por encima del 40%, donde tenemos que han contestado la gran mayoría de los estudiantes. O sea, esas preguntas podemos decirlas como lo vieron ayer con el profesor René, que esas preguntas se clasifican como preguntas muy fáciles, donde la gran mayoría las has contestado. Mientras que la pregunta 3, la pregunta 8, la pregunta 13 se pueden clasificar como preguntas muy difíciles, ya que muy pocos estudiantes acertaron en esa pregunta. Entonces, así más o menos se va saliendo en las pruebas. Cuando ustedes reciban el, cuando ustedes reciban el resultado de las pruebas, les van a decir cuántas contestaron bien, cuántas no. Entonces allá te van a decir, contestaste 8 de 25, contestaste 18 de 25, 11 de 25, y lo que hay que hacer es hacer una regla de 3 simple para saber más o menos en qué puntuación quedamos. Recuerde que en matemáticas, pues, se califica de 0 a 100 en la prueba. Entonces, pues lo que hay que hacer es una regla de 3 en este momento, así sencillita, para saber más o menos en qué puntaje quedamos, los que quieran saber, y que les han llegado las respuestas. Bien, recordar que hay unos estudiantes que han rebotado el correo con respecto a esa situación, y esos estudiantes están aquí colgados en el chat. Profe, perdóname, para los que están ingresando hasta el momento, bienvenidos todos y todas. Estamos realizando en este momento un poco la retroalimentación sobre las respuestas que ustedes realizaron del simulacro que habían llenado la clase anterior, perdón, la semana pasada, de matemáticas. Entonces, es importante que vayan a su correo electrónico y revisen las respuestas para que sepan qué pregunta les ha quedado bien o qué pregunta les quedó mal. Si tienen alguna pregunta específica sobre eso, nos las pueden hacer aquí al chat y vamos a ir desarrollándolas. ¿Listo?
También por aquí me pregunta Jennifer que a ella solo le ha llegado la puntuación de la prueba de lectura crítica. Lo que pasa es que como son tantos estudiantes, el sistema nos deja solamente enviar cierta cantidad de correos y luego se bloquea y nos abre hasta el otro día, nos deja de nuevo cada 24 horas, nos deja enviar una cantidad de respuestas. Si a ti no te ha llegado, es porque de pronto no se ha leído el correo muy bien o no se ha podido enviar por esa situación. Pero en el Ujú. transcurso de la semana te podemos estar enviando las respuestas si el correo que escribiste cuando contestaste la prueba está bien. Y eso les iba a indicar, profe, es importante porque hay muchos correos que rebotan porque al momento de digitalizarlo en el diagnóstico no los colocaron bien, entonces eso pues, también puede ser una razón por la cual a algunos no les ha llegado. Ok. Entonces, ya ahora sí entrando netamente a la prueba de matemáticas, en el IFEX en la prueba de matemáticas evalúa diferentes contextos que lo podemos ver al lado derecho o izquierdo de la pantalla. Eso es derecho mío. Sí que estoy al frente. Entonces tenemos los contextos que son los contextos familiares, contextos laborales, contextos comunitarios y contextos científicos. Es decir, que la matemática en el IFEX nos evalúan esos cuatro contextos, las pruebas de matemáticas. Y están distribuidas en tres características que son, o componentes, que son el componente estadístico, el componente geométrico y el componente algebraico y cálculo. Esas preguntas se dividen en genéricas y no genéricas. ¿Qué quiere decir que sean genéricas y qué quiere decir que sean no genéricas? Vamos para allá. Entonces, los contenidos genéricos son elementos matemáticos indispensables para cualquier ciudadano, para que cualquier ciudadano, perdón, se pueda interactuar en la sociedad. Es decir, son las matemáticas que utilizamos en la vida. Entonces, son aquellas matemáticas donde si tú vas a la tienda, entonces si vas a comprar y pagas el dinero, te tienes que saber cuánto te devuelven para que no te roben cuando te devuelvan, o que te hagan mal el canje, eh, cambiar los metros, la distancia, las mediciones, cómo medimos un terreno, cómo se mide la distancia de un punto a otro, los kilómetros, saber cuántos kilómetros, cuántos metros hay en un kilómetro, etcétera, etcétera. Esos son los contenidos genéricos, los que nos van a servir para nuestra vida en todo momento. Y hay algunos temas comunes en esos elementos genéricos, como aritmética básica, que ya lo nombramos, suma, resta, multiplicación, división, algunas potencias, interpretación de tablas, sobre todo tablas estadísticas, gráficas, saber leer las gráficas como las que miramos ahorita, saber porcentajes, saber de razones, saber de proporciones y estadística básica, es decir, hallar la moda, hallar la media aritmética, hallar la mediana, reconocer gráficos estadísticos como el gráfico circular que representa, el gráfico de lineal que representa, entre otros. Esos son los contenidos genéricos, los que nos van a ayudar a la vida, los que nos va a servir a nosotros cuando salgamos de el colegio o mientras estemos estudiando. Y los contenidos no genéricos son saberes específicos y formales del quehacer matemático. ¿Sí? Modelación compleja, la argumentación, por qué da este resultado, saber la parte algebraica, fórmulas algebraicas, ecuaciones, geometría avanzada, es decir, sólidos, hablar de poliedros, de polígonos en 3D, figuras tridimensionales, trigonometría, cálculo, funciones. Ahí cuando hablamos de funciones tenemos que estar hablando de cuál es el máximo, cuál es el mínimo, de pronto dónde se cortan dos rectas, hablando de sistemas de ecuaciones. Todo eso son contenidos no genéricos. Bien, en matemáticas, pues los contenidos genéricos, como ya lo hemos hablado, son de diferentes tipos de representación. En estadística, entonces hablamos diferentes tipos de representación de datos, tablas y gráficas, interpretación de intersección, unión y contenencia de conjuntos. Estamos hablando del promedio, rango estadístico, media, moda.
Conteos simples que se utilizan para principios de suma y multiplicación, nociones de población, muestra e inferencia muestral. Eso es lo que vamos a hablar en contenidos genéricos en estadística. Los contenidos no genéricos en estadística, pues vamos a estimar el error, vamos a hallar la varianza, la variabilidad de los datos, los porcentiles, la correlación entre dos variables, las combinaciones y las permutaciones. En geometría, los contenidos genéricos, entonces tenemos que identificar figuras geométricas como triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas. Obviamente también las conversiones entre esas medidas. Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas, es decir, cuando dos rectas son paralelas o cuando dos rectas son perpendiculares. Desigualdad triangular, es decir, saber cuándo un número es mayor que otro y si ese otro es mayor que otro, quiere decir que el primero también es mayor que el último. Eso también se va a ver allí, esa es la desigualdad triangular. Y sistemas de coordenadas cartesianas, sabernos ubicar en el plano y en la manera espacial. Los contenidos no genéricos, que ya son los netamente del área como tal, entonces tenemos sólidos y figuras geométricas como pirámides y polígonos de más de 4 lados. Relaciones de congruencia y semejanza. Teoremas clásicos que eso se ven en matemáticas, sobre todo desde primaria hasta 11, que vemos que el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales. Coordenadas polares y tridimensionales y transformaciones en el plano. Reflexiones, rotaciones, homotesias. Y para álgebra tenemos los números racionales expresados como fracciones, razones, números decimales o porcentajes. Propiedades básicas de las operaciones, suma, resta, multiplicación, división y potencia. En algunos casos, la notación científica, que también es muy utilizada. Relaciones lineales y razones de cambio. Los contenidos no genéricos, entonces vamos a hablar de expresiones algebraicas, sobre todo algunos casos de factorización. Los más nombrados son factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, diferencia de cubos, que son algunos los que más se utilizan o que más salen en la parte de la prueba. Representaciones gráficas y algebraicas de funciones racionales, trigonométricas, o sea, reconocer la gráfica de ese tipo de funciones, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, entre otras. Y sucesiones y límites. Entonces, eso también vamos a empezar a trabajar un poco, vamos a ir dando algunos tips de algunas de estas situaciones. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar, o vamos a empezar más bien a abrir nuestra mente a mirar cómo solucionamos problemas. ¿Cómo podemos solucionar nosotros un problema? Entonces, para eso tenemos el primer reto del día de hoy. Entonces, el reto nos dice lo siguiente. Un día, un granjero fue al mercado y compró un lobo, una cabra y una col. Para volver a su casa tenían que cruzar un río. El granjero dispone de una barca que cruza a la otra orilla, pero en la barca solo caben él y una de sus compras. El reto del granjero es cruzar él mismo y sus compras al otro lado del río, dejando cada compra intacta. ¿Cómo logró hacerlo? Entonces vamos, los voy leyendo en el chat. Los voy leyendo en el chat sus respuestas, sus comentarios y vamos a ir mirando otras preguntas acerca de este mismo reto. Profe, que si pueden aceptar algunos compañeros a que ingresen a la charla que no han podido. Sí, profe, estaba acá justamente respondiendo y es que no Vale. necesita ningún tipo de ingreso. Ah, ok. Ellos simplemente con el link ya pueden estar. Entonces, quizá alguna conexión a internet, pero ya estoy acá respondiendo. Listo, por aquí nos dice un Anonymous, cruzando uno por uno. Claro, él debe cruzar uno por uno, pero ¿cómo va a ser para cruzarlos? Porque si él cruza, digamos, la col, no puede dejar el lobo y
cabra en el mismo lugar, porque pues obviamente el lobo se le irá a comer. Entonces la idea es mirar cómo vamos a cruzarlas. Aquí dicen, primero pasa el lobo, luego pasa la col y por último pasa la cabra. ¿Ok? Entonces miremos, si pasa el lobo, ¿qué sucede en la orilla del río? Queda la cabra con la col y la cabra, obviamente como es vegetariana, se me va a comer o se le va a comer la cola al, al granjero. Entonces no pueden quedar esos dos ahí en el mismo lado. Dice Adriana que el lobo se coma la cabra y que la cabra se coma la col. Eso, ahí vamos. Por aquí nos dice, la col se la comió la cabra y el lobo se lo comió. Ah, ok, Jennifer también nos dice lo mismo. La cabra para subir al lobo en la barca con el granjero, o sea que solamente pasó el lobo y el granjero. Acá en una solución práctica, amarrar el lobo a un árbol. Sí, eso tenemos una muy buena solución. Podemos amarrar el lobo para que no se coma la cabra y él pase la esta. Entonces aquí nos dice, primero la col, ahí sí el lobo y de último la cabra. Pero entonces volvemos a lo mismo. No pueden quedar los dos animales en el mismo lado. Mm. Pensemos un ratico ahí cómo podemos cruzarla. Dice, yo creo que primero la cabra se come la col y primero cruce la cabra y después pase por el lobo. Bien, pero recuerden que él debe cruzar con los tres elementos al otro lado del río. Todos aquí también nos están diciendo que el lobo se coma la cabra y que pasa al menos con la col. Bien. Bueno, acá dice, primero cruza la cabra, regresa solo. Segundo, cruza el lobo, trae la cabra de vuelta. Tercero, cruza la col, regresa solo. Y cuarto, cruza la cabra. Ah, correcto. Ahí ya podemos mirar que esta opción tenemos que cruza un animal con otro y deja lo que no se coman los dos para poder cruzarlo. Esa es muy buena opción. Esa está muy buena opción. ¿Y cuántos viajes haría entonces tendría que hacer el granjero para hacer esa operación? A ver, profe, nos siguen acá respondiendo. El granjero, siguen dando respuestas. Ah, Dicen ok, tres pero viajes. aquí tres viajes, por aquí nos dice Adrián, pero cuando él pase al otro lado, la cabra se puede comer la col, entonces pues hay que hacer el regreso. Otro dice 6 viajes. Seis viajes, por aquí nos dicen cuatro viajes, 4, sí. por aquí cinco o seis viajes, dice Anonymous. Correcto, por aquí nos dice, no se pueden comer a nadie porque la compra dice que tiene que llegar intacta, exactamente. Cuatro viajes, Dice, son como 5 de ida y vuelta. son como cinco de ida y vuelta. Ok, entonces vamos a mirar. Entonces, miremos. Una de las opciones es como nos dijeron en compañero, ¿no? Nos dijo por allí uno de los estudiantes. Primero, cruzamos la oveja. Luego él se regresa y bien puede llevarse el lobo o llevarse la col o la lechuga en este caso, ¿cierto? Luego se trae de vuelta la oveja y vuelve y se lleva uno de los dos elementos que dejó, el lobo o la col. Luego regresa solo y ya se va con la oveja y pasan los dos. Entonces, ahí él tuvo seis viajes. Eso que nosotros hicimos hoy aquí, que pensamos un rato en cómo resolver ese problema, eso es lo que hay que hacer de pronto, lo que hay que hacer en las pruebas saber. Debemos pensar, analizar y formular una solución, una posible solución. Y esa posible solución debe ir argumentada, ¿sí? No es decir, no, es que yo cojo el lobo y paso y paso y dejo la cabra y la cola al lado del río.
No, porque pues entonces al analizar la respuesta, entonces no está pasando con las condiciones iniciales que nos puso el problema. Entonces, eso es lo que más o menos debemos tratar de revisar y mirar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras opciones y cómo las podemos ir descartando para hallar la solución adecuada a cualquier situación, problema que se nos presente? Bien, entonces vamos con la siguiente. Antes de contestar la pregunta que nos dice un agricultor quiere cercar un terreno rectangular de 40 metros de largo y X metros de ancho. Si el costo del alambre es de 5.000 pesos por metro, ¿cuál es el costo total de cercar un terreno en función de X? Entonces, primero, vamos a mirar. Esta pregunta corresponde a qué competencia, ¿sí? Ya habíamos hablado al comienzo que íbamos a hablar de formulación y ejecución. Pero ¿a qué componente se refiere esta pregunta? ¿Sobre qué nos están preguntando? Nos están preguntando sobre cálculo, sobre álgebra, sobre estadística o sobre geometría. ¿Qué creen ustedes que nos están preguntando aquí? Antes de mirar respuestas, de solucionar, tenemos que saber cuál es el contexto de nuestra pregunta. Entonces, ¿a qué área de las matemáticas se está refiriendo esta pregunta? Por aquí ya empezaron a contestar, dicen que la sé. Una duda, profe, ¿en este curso se recibe certificado? Pues certificado del curso Predifex, Chicos, pero creo que no. concentrémonos en la pregunta. Recuerden que nuestro objetivo es mejorar esas competencias, habilidades que ustedes tienen y quieren desarrollar, por supuesto, para poder tener un buen resultado en las pruebas Saber 11. Ok, por aquí nos tenemos. Anónimos, cálculo, cálculo, geometría, geometría, álgebra, cálculo, álgebra, cálculo, cálculo, geometría, álgebra, cálculo, álgebra. Por aquí nos dicen que es la A. Bien, entonces este tipo de problema se refiere al componente de geométrico, a la parte de geometría, porque nos habla sobre un terreno y que él lo quiere cercar. Cuando hablamos del costo de cercar el terreno, estamos hablando de un concepto geométrico que se llama perímetro. Bien, y este problema se refiere al planteamiento y resolución de situaciones con múltiples variables numéricas. Ahora sí, por allí estaban diciendo que la respuesta era la C, por aquí dijeron que era la A, por aquí nos Profe, dice menú cálculo, dime. permítame alguna aclaración, es que me están preguntando mucho en el chat que cuándo vamos a enviar el QR para la prueba. Chicos, el diagnóstico o la prueba solamente se hizo la semana pasada. Hoy estamos desarrollando ya unas temáticas que son específicamente del área de matemáticas para que ustedes entiendan y comprendan las preguntas de esta área. Entonces vamos a concentrarnos, por favor, en lo que el profesor nos está contando y participando con las respuestas. Bien, por aquí nos hablan de que sería la respuesta C, que sería la respuesta C, ya que son 5.000 pesos por 40 metros y más X. Ok, tenemos un razonamiento allí. Bien, está la justificando. Es la A, porque es la A. No me están diciendo por qué es la A. Aquí dicen que es la A. Por aquí preguntan, dicen que es la B. Jessica Aldana, bienvenida. Gracias por asistir hoy. Dice que es la B. Es la A. La C, dice por aquí. Como no la C, es la C. Ok, la B. Bien, entonces, recuerden que tenemos más o menos un lapso de tiempo en la prueba IFEX, en la prueba Saber 11, tenemos un lapso más o menos de 2 minutos para responder la pregunta. Entonces, recomendación, siempre que nosotros reconozcamos que sea una pregunta de geometría, la parte geométrica, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer un bosquejo.
hacer un gráfico de la pregunta y así mismo podemos entenderla. Entonces nos dice que desean cercarla. Entonces mire que aquí tenemos que el terreno debe ser cercado. Como estamos hablando de que es un cercamiento, eso es estamos hablando del perímetro, ¿cierto? Donde tenemos el largo y el ancho de la figura, del problema. Ahora sí vamos a mirar cómo lo resolvemos. Como ya hablamos que es el perímetro, recordemos que el perímetro es el contorno que tiene la figura. Es el contorno de la figura. Lo que está aquí marcado en este cuadro que dice vista aérea de color café. ¿Listo? ¿Cuántos lados tiene un rectángulo? Entonces tiene dos largos y tiene dos anchos. Y el perímetro se dice que es la suma de la longitud de los lados. Entonces, por eso tenemos acá que el perímetro es igual a dos veces el largo más dos veces el ancho. Si nosotros lo factorizamos, nos va a quedar que el perímetro es igual a dos veces la medida del largo más la medida del ancho. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que saber de esta pregunta. Es lo primero que cuando hablamos de perímetro siempre tenemos que mirar. Dos veces el largo más dos veces el ancho. Bien, ahora vamos a sustituir los valores. El largo vale 40 y el ancho vale X. Al sustituirlo, me va a dar dos veces 40 más X y aplicando la propiedad distributiva, 2 por 40 nos da 80, más 2 por X nos da 2X. Aquí ya vamos mirando cómo tenemos nosotros la parte para resolver el problema. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ya podemos nosotros revisar en las respuestas y ahí ya podemos decir cuál es la respuesta correcta. Pero sin embargo, vamos a continuar. ¿Listo? Como cada metro de alambre cuesta 5.000 pesos, por lo tanto, el costo total de cercar el terreno rectangular va a ser igual a 5.000 por 80 más 2X, que en nuestro caso en la pregunta sería la respuesta B. Sin embargo, pues vamos a mirar una cuestión aquí. Este tipo de pregunta, hasta aquí hasta donde lo tenemos, es una pregunta no genérica. ¿Por qué es no genérica? Porque nos está preguntando por la fórmula, por la modelación del ejercicio, por la modelación del ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí sería la B y nos está preguntando por la modelación del ejercicio. Si nos estuviera preguntando ¿cómo sería para hallarlo? Entonces ya podríamos nosotros revisar otra expresión. ¿Por qué? Porque algún estudiante podría decirnos, no, pero es que la D también da el mismo resultado, ¿sí? La D es una expresión algebraica equivalente a la expresión B. ¿Y por qué la D no es la adecuada? Bien, por lo siguiente, porque si nosotros tomamos solamente la D, que es 40 más X, estaremos tomando solamente la mitad del rectángulo. ¿Ok? Solamente estaríamos tomando un ancho y un largo y no estaríamos tomando todo el rectángulo. Por eso hay que tomar dos veces o por eso tomamos 80 más 2X. Bien, por eso sería la respuesta correcta, la B. Si usted marca, digamos, en la prueba, marca la respuesta D, eso le va a dar un valor. ¿Sí? Eso también le da un valor adecuado porque pues también la fórmula es equivalente, la expresión algebraica es equivalente, pero no va a tener un mismo peso como si contestara la respuesta correcta que sería la B. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento aquí en el chat de lo que acabamos de explicar, de lo que acabamos de decir? Dice por aquí la B porque sería 5.000 por 80 más 2X.
Acá dicen es la B porque el problema pide el costo de cerca todo el terreno, es decir, el perímetro del rectángulo. Exactamente. Aquí Y otros tenemos, recuerda, dicen, ¿se ¿sí? multiplica largo por ancho, profe? Ojo porque si nosotros multiplicamos largo por ancho, ya no estaríamos hablando de perímetros, sino que estaríamos hablando de área. Es decir, de lo que está por dentro, de lo que tenemos por dentro del terreno cercado. Eso sería el área, la superficie. Pero el problema solamente nos habla del perímetro. Profe dice, pregunta que si esta es la fórmula general del ejercicio y de ser así que si podía volver a explicar la operación. ¿Ok? Entonces tenemos la fórmula general del ejercicio es la que nos da acá, que la respuesta, ¿no? 5000 por 80 más 2x. Pero para poderlo hallar, entonces nosotros tenemos que mirar cómo hallamos nosotros el perímetro. Entonces, primero tenemos que mirar cómo se obtiene el perímetro. Y para obtener el perímetro es la suma de los lados de la figura. Todo perímetro es igual a la suma de los lados de la figura. Como en un rectángulo los lados paralelos son iguales, tienen la misma medida, entonces por eso sale aquí el 2L. Dos veces el largo, un largo y el otro lado largo. Más dos veces el ancho, un ancho más el otro lado, el ancho. ¿Qué tenemos aquí? Que las figuras son paralelas y las medidas de sus lados paralelos son iguales. Bien, ahí los tenemos. Como el ejercicio nos dice que tiene 40 metros de largo y X metros de ancho, entonces nosotros al reemplazar la expresión, reemplazamos en esta parte 2 paréntesis L más A. Entonces 2 por 40, que es el largo, más X, que es el ancho. Bien, al hacer la multiplicación de la propiedad distributiva tenemos esta expresión. 80 más 2x. Ese 80 más 2x, ¿qué me representa? Representa el contorno o lo que llamamos nosotros el perímetro de la figura. Representa esta parte, el contorno, lo que está aquí dibujado en color café. Y todo esto se da en metros. Como el problema inicial nos dice que cada metro de alambre que se va a acercar son, vale 5000, entonces, ¿cuál es el costo de cercar el terreno? Entonces, como tenemos nosotros el perímetro, a este valor del perímetro que nos da acá, 80 más 2x, tenemos que multiplicarlo por el valor del alambre. Por eso el costo es 5000 por 80 más 2x. ¿Sí? Eso sería. Ahora, si miramos nosotros la figura y queremos ir más allá del problema, podemos preguntar, bueno, y si acercarlo se hacen 4 líneas, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, 4 líneas, es decir, 4 líneas de cercado. Tomemos una, dos, tres y 4 líneas de cercado de todo el terreno. Entonces, tenemos que multiplicar este 5000 por el valor 4. Ya, entonces aquí nos daría 20.000 pesos, lo que vale cercar o lo que vale el metro para cercar todo el terreno. 5 serían entonces ahí 20.000 por 80 más 2x. Eso serían algunas variaciones que le podemos nosotros hacer al problema. ¿Sí? Igual se le puede preguntar cuál sería entonces el área, como nos dice allí, nos preguntaron. Entonces ahí sí multiplicaríamos largo por ancho, que nos daría 5000x, que sería el área del terreno, lo que podemos poner allí. ¿Algunas otras preguntas que tengamos? Por el momento no, profe, están diciendo que ya entendieron y que la respuesta es la B y han dado también Sí, unas buenas explicaciones también de por qué unos buenos consideran la B. argumentos. Así es. Ah, vale. Excelente. Entonces vamos bien. Entonces, ahora vamos a mirar la siguiente. Miremos el siguiente reto. Tenemos esta pirámide. Para resolver esta pirámide necesitamos que el número que está aquí arriba es igual a la suma de estos dos ladrillos, digámoslo acá,
estos dos rectángulos que dan aquí abajo. El número que me dé aquí es igual a la suma de estos dos. Lo mismo, este 48 es igual a la suma de estos dos. Y así sucesivamente vamos a completar la pirámide. Entonces, leo aquí qué números podemos colocar o cómo empezamos nosotros a resolverla, ¿no? Preguntemos primero esta parte. ¿Cómo empezamos nosotros a resolverla? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Recuerden, los números se pueden repetir, si quieren pueden ir revisando, si quieren pueden ir revisando con lápiz y papel, realizando la operación y miramos a ver qué. 37 es la respuesta. 37 es la respuesta que va aquí debajo del 85, me imagino, o a dónde lo podemos escribir. Dicen que de arriba hacia abajo deberían iniciar. Ok, Y están diciendo que el 37, entonces, que está debajo entonces del empecemos 85. a iniciar. Debajo del 85 iría el número 37, ¿cierto? Creo que aquí lo puedo escribir. Ok, 37. ¿Por qué decimos que el 37 allí? Dice de arriba hacia abajo y el número es 37 y abajo sería 16. 16 debajo del 37. Sí. Dicen que porque 37 más 46 es igual a 85, pero ahí no son 46, No es son 46, 48. son 48. De Ujú. pronto se equivocó mal en colocar el número porque 37 más 48 sí da 85. Al lado del 21, entonces, ¿qué número colocamos? Bueno, dice Nicolás, la fila, la base, espérame que no entiendo, la fila 5 sería 8, 7 y 5, pero no entiendo allí muy bien su La fila respuesta. 5, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aquí donde está el 6, Ujú. dice que los números serían ¿cuáles? Espérame, espérame que ya han respondido mucho. Dice 8, 7, 5. 8, 7 y 5. Ujú. Dice, la tercera fila sería 21, 27 y 10, pero tampoco le acá. Ok, vamos a colocarle un poco de orden aquí. Se me perdió el borrador. Sí, la última es que dice que al lado del 21 va 27. Ok, aquí, borrador. Listo, vamos a borrar estos de acá y continuemos acá. Al lado del 21 dicen que va ¿cuál? Del lado del 21 que iba el número 27. 27, ok. Sí. Vamos a ponerle entonces el 27 a ver cómo nos queda. 21 más 27, o correcto, nos va a dar 48. 27, ok. Ahora vamos con la fila 1, 2, 3, 4. Con la fila 4 al pie del 8. Antes del 8, ¿qué número debo colocar? Y nos dicen, Bueno, dicen, la fila es 8, 8, 8, sí, sí, 13 y 14. 13 y 14. 14. Ok, mire, ahí vamos llenando la pirámide. Bien, la siguiente fila, ¿qué números irían?
Bueno, en la siguiente fila dice que va 6, 2, 6, 7, 7. 6, 2, 6, 2, 6, 7, 7 7. y 7. Listo. ¿Sí se Sí, alcanza a ver los números que estamos colocando ahí que nos están sí, diciendo? se Ok, ven perfectos. vale. A ver. Tum, tum. A ver, Estamos en pensemos entonces la... en la siguiente, en la última, en la base de la pirámide. Bueno, no, de esa no han todavía ¿No contestado han que contestado va. todavía? No. Por Bueno, aquí acá nos hay una dice, propuesta. Lazo, 5, dime. 1, 1, 5, 2, 5. 5, 5, No, 1. no, 5, 1, 1. Ah, ok. 5, 1, 1, Sí, 5, 2, 5. 2 y 5. Sí. Correcto. Entonces miremos. Si nosotros hacemos la suma, bien, inicialmente, si lo tomamos de abajo hacia arriba, la pirámide se resulta un poco complicada en resolverla. Pero si la tomamos como dijeron por allí, de arriba hacia abajo, claro, pues nos queda más fácil para resolverla. Y como habíamos dicho que la condición es que los dos números de los bloques de abajo debe darme el número de arriba, para identificar el bloque que nos hace falta, simplemente teníamos que haber tomado el 85 y haberle restado el número 48. 85 menos 48 obviamente nos da 37. Y así continuamos haciendo las restas de los números que estaban aquí ya dados para encontrar el resto de la pirámide. Y entonces la pirámide completa nos quedaría de esta forma. Excelente, chicos. Bien, estamos muy pilosos hoy en resolviendo algunos problemitas matemáticos, ejercitando nuestra mente con algunas sumas rápidas o restas rápidas. Bien, recuerden que ya está el link de asistencia colgado en el chat. Ya está ahí anclado al chat. ¿Listo? Entonces continuemos. Continuamos nosotros con la competencia de formulación y ejecución. Este tipo de problema, ¿a qué área se creen ustedes que se refieren de la formulación y ejecución? Dice, nos preguntan por aquí que cuál es el link de las preguntas. No hemos enviado el link de preguntas, sino simplemente el link de asistencia. Dice por aquí, una empresa produce dos tipos de artículos, A y B. El beneficio por cada artículo A es de 30.000 pesos y por cada artículo B es de 20.000 pesos. Si se producen X artículos A y Y artículos B, ¿cuál expresión representa el beneficio total? Entonces, aquí nos dice estadística LKO. Por aquí nos dice de álgebra. Bien, Cálculo, álgebra. estadística. Álgebra, ok. Mire que algunos sí identificamos de qué asignatura es este tipo de pregunta. Este tipo de Profe, pregunta, dime. una pregunta, porque es importante identificar desde la pregunta si es de geometría, si es de álgebra, si es de cálculo. Ok, es importante identificar qué tipo de componente se refiere la pregunta debido a que para cada uno de ellos nosotros tenemos unas fórmulas o unas expresiones para realizarlas. ¿Sí? Por ejemplo, en la anterior que hablamos nosotros de geometría, nos ubicamos netamente en figuras geométricas, hallar áreas, volúmenes, perímetros.
¿Sí? Entonces ya de ahí ya sabemos cómo lo tenemos que actuar y trabajar bajo qué conceptos. Entonces yo tengo que recordar o debo evocar sobre qué conceptos geométricos debo trabajar. Si yo identifico la pregunta, por ejemplo, aquí, que esta es una pregunta de álgebra y cálculo, entonces ya me estoy ubicando en situaciones como en mirar la gráfica, en netamente expresiones de variables X, Y, Z, expresiones factorizar, cómo factorizar, cómo generar ecuaciones sobre todo. Entonces debo ubicarme netamente en eso, en ese contexto. Por eso es importante saber de qué tipo de preguntas nos están hallando, nos están realizando. ¿Listo? Entonces, ese es un componente álgebra y cálculo. No sé si respondí la pregunta. Y aquí estamos trabajando la misma afirmación, planteamiento y resolución de problemas en dos variables. Por aquí nos dicen que la respuesta es la B. Bien, por aquí nos dice la respuesta es la A. La respuesta es la A, es la suma de los beneficios de ambos tipos de artículos. La A corresponde a 30.000 por unidad y Y corresponde a 20.000 por unidad. Las unidades no las conocemos, así que las representaciones con letras. Samuel Cabezas, bien, excelente, vamos a ir mirando. Es la B porque representa la X y la Y. Es la A. Es la suma de los beneficios de ambos tipos de artículos. Bien, por aquí nos están contestando bien las preguntas. Vamos a mirar ahorita. Es la A. Por aquí nos dicen, porque suman 30.000 y 20.000 y quedarían 50.000. Sí, sí, quedarían 50.000. Por eso es la B. Ok, entonces vamos a empezar a revisar. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a identificar cómo nosotros eliminamos algunas respuestas, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos los datos que nos aparecen acá son 30.000 y 20.000. Si lo vamos a hacer por datos, las únicas respuestas que tienen esos valores, 30.000 y 20.000, es la respuesta A y la respuesta D, que son las que nos dan esos dos valores. ¿Sí? Porque la B y la C no la podríamos nosotros o las descartamos de una vez. Porque aquí, este paréntesis que nos realizan acá, nos ponen acá, nos están indicando de que estas dos cosas, X y Y, se refieren a un mismo valor. Y en el problema nos lo separan desde el inicio. Se producen X de A y se producen Y de B. Entonces, estas dos las eliminamos de una vez porque al decir X más Y dentro de un mismo paréntesis, nos están diciendo que son la suma de los artículos, bien sea o de A o bien sea de B, pero descartando el otro tipo de artículo. Entonces, aquí descartamos estas dos. Alguna de las respuestas sería la A o la D. Entonces vamos a mirar cómo podemos nosotros saber cuál de las dos es. Entonces tenemos que hallar el beneficio de los artículos de A que se obtiene multiplicando el artículo por el beneficio, como nos dijo por allí uno de los estudiantes que contestaron, 30.000X, que sería el costo de los beneficios del artículo A. Ahora, el beneficio de los artículos de B sería 20.000Y. Y como nos dijo el compañero, pues el beneficio total es la suma de los dos. 30.000X más 20.000Y. Por eso la respuesta correcta en este caso no sería la A. La B, la D, si tú la contestas, te va a dar un porcentaje, pero no es el adecuado porque 30.000 corresponde al artículo A y 20.000 correspondía al artículo B. Entonces simplemente había que sin hacer ninguna de las operaciones, podríamos sacarlas. ¿Listo? Esto
Este tipo de función, por ejemplo, si tú vas a estudiar, digamos que tú vayas a estudiar algo relacionado con economía, administración de empresas, contaduría, este tipo de funciones que estamos hallando se llama una función objetivo, porque a partir de esa función, pues se pueden desglosar muchísimas más preguntas. Muchísimas más, se pueden desglosar muchísimas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, nos pueden preguntar que cuál es un valor específico si producimos 10 artículos de A y 5 artículos de B. Entonces, lo único que había que hacer es multiplicar esas expresiones. ¿Sí? 10 por A, 10 por 30.000 y 5 por 20.000 y hacer la suma y sabemos cuál es el costo del beneficio de sumar los dos, realizar esos artículos. También nos pueden preguntar si los artículos son directamente proporcionales o si son inversamente proporcionales. Entonces ya ahí ya estamos hablando de contenidos no genéricos en matemáticas, los cuales ya nos están pidiendo valores. Dime. Profe, iba a preguntar que si ya, es que están diciendo que se ve muy borroso, entonces no sé si de pronto así ya se vea mejor y puedan observar bien la pantalla. ¿Me eh, confirman, porfa? ¿Se ve borrosa la pantalla? Sí, me están diciendo que se no alcanzan a ver muy bien, que se ve borroso, entonces lo coloqué un poco Ujú. más grande, pero no sé si con esto ya Ok, solucionamos un poco, ¿vale? Voy a ponerlo así y me contestan porfa en el chat mientras el profe continúa. listo. Entonces, con este tipo de preguntas nos pueden desglosar muchísimas más. Acerca del problema, incluso nos pueden dar otros valores. ¿Qué pasa si se van a hacer 20 artículos? ¿Cuántos artículos del producto A y cuántos artículos del producto B podemos realizarlos según la fórmula que usted halló? Entonces ya ahí vamos a trabajar ya con sistemas de ecuaciones, ya se empieza a trabajar con otro tipo de cuestión. Incluso nos pueden preguntar cuál es el máximo o cuál es el mínimo de producción de esos artículos, o nos pueden poner un límite. Si el límite son 50 artículos en total, ¿cuántos artículos de X y cuántos artículos de Y podemos trabajar? Entonces ahí hay diferentes formas de empezar a trabajar y de convertir una pregunta con valores genéricos a no genéricos y podemos irle subiendo el nivel a la pregunta. Ayer, como les decía el profe René, ustedes pueden tomar la IA y generar más preguntas de diferente dificultad con respecto al mismo tema. Y vamos a ir desarrollando y vamos a ir resolviendo este tipo de problemas. Bien, entonces recuerden, ya miramos dos formas de atacar un problema, que es descartando los valores o empezando a hacer el análisis y resolver cada uno de ellos. No sé si hasta aquí vamos bien con los compañeros, si ya se arregló el problema de que se ve borroso, ya te digo aquí sí que Sí, me responden. ya me indicaron que sí, que ya se ve mucho mejor. Ok. Preguntas, chicos, pueden escribir por favor las preguntas si tienen de lo que el profe ha expuesto, de las dos preguntas que han desarrollado. Por aquí nos preguntan a Adrián que por el link de asistencia, recuerde que está anclado en el chat. Ujú. Dice que estoy claro. Qué bien, que ya está claro. Ah, Si ok. no hay como más Entonces, preguntas al respecto, pero bien. ya te confirmo. Ok, entonces vamos a seguir ejercitando nuestra mente y vamos a tener otro problema con un poquito de cascarita para ver cómo lo podemos solucionar. Entonces vamos a mirar este otro reto. Si 6 más 3 es igual a 39, 9 más 1 es igual a 810, 7 más 5 es igual a 212, 6 más 5 es igual a 111, entonces 7 más 3, ¿cuánto nos dará? Vamos a pensarlo y, a mirar cómo lo resolvemos.
Ah, ok, bien, gracias. Que le tocó cambiar de computador, pero ya arregló la visión de la pantalla. Profe, perdona mi momento, que es que hay preguntas valga la redundancia, de la pregunta anterior, que si con Ok, esa fórmula que tú diste, siempre se van a poder resolver ese tipo de preguntas específicas. ok, ve, la fórmula que está acá, que nos dio 30.000x más 20.000y, no es que siempre sea para resolver. Lo que sí tenemos que tener claro es lo siguiente. Siempre que nos pregunten sobre costos, el costos es el valor por la cantidad de objetos o de artículos, en este caso, que se generan. Entonces, siempre va a ser un número, puede ser 30.000, 40.000, 50.000, $5, $10 por X, que es la cantidad de elementos que se realizan. ¿Ya? O sea, no es que sea esta misma fórmula la que es, pero sí es el proceso. Entonces, eh, cuando hablamos de costos, los costos siempre van a ser igual al precio por unidad por los valores o por la cantidad de unidades que se realicen. Entonces, eso es como eso ya es básico, eso ya es, digamos, está estandarizado. Siempre que hablamos de costos, es igual el precio de la unidad por la cantidad de artículos que se vayan a realizar o por la cantidad de artículos que se vayan a vender, etcétera, etcétera. Si hay varios artículos, entonces es el precio por X más el precio por Y más el precio por Z. Bien, pero esta es la fórmula. C es igual a P por X. Costos es igual a precio por el artículo, por las unidades. Bien, y si tenemos varios artículos, tenemos que irlos sumando. Bueno, ¿me confirman si es la fórmula que deben usar para ese tipo de preguntas quedó clara? Porque ya aquí hay respuestas. Ya hay respuestas al reto, correcto. Ya por ahí vi, por aquí nos dicen 410, profe. 410 es la 410, respuesta. sí. Ok. Y por aquí nos están argumentando. 7 menos 3 igual a 4 y 7 más 3 igual a 10, por lo tanto da 410. Bien, estamos muy pilosos el día de hoy. Dice por aquí que sí, que bien, por aquí la respuesta es 410, aquí nos da exactamente. Correcto, entonces, si nosotros miramos en el reto, el primer dígito de la respuesta es igual a la resta de las cantidades. 6 menos 3 daría 3. Y los últimos dígitos son iguales a la suma. Entonces, 6 más 3 daría 9, por eso nos da 39. En el siguiente, lo mismo, a 9 le quito 1 da 8 y 9 más 1 da 10. Exactamente, estamos bien. Estamos excelente con la parte de los retos. Con la parte matemática estamos volando. Eso estamos ejercitando nuestro cerebro a hacer operaciones. Bien, entonces vamos con esta otra pregunta, que también hace parte de formulación y ejecución. Y ya como hemos hablado de geometría, de álgebra y cálculo, ¿sobre qué nos queda nosotros hablar acá? Una pregunta sobre la misma afirmación. Nos quedaría faltando hablar sobre el componente esta. Ah, aquí me quedó. Esto no es álgebra y cálculo. No sé qué pasó, pero aquí el componente está, ya no me deja escribir. Aquí ya no es álgebra y cálculo, sino que es estadística. Sí, ya ellos estaban acá súper pilosos en el chat y ya habían dado respuesta, que era estadística. Correcto. Uy, listo. Es sobre estadística. Qué pena, discúlpame ahí que me quedó.
Listo, la pregunta nos dice, en una encuesta se preguntó a 100 estudiantes cuántas horas dedican al estudio diario. Los resultados fueron 20 estudiantes, 1 hora, 30 estudiantes, 2 horas, 25 estudiantes, 3 horas, 25 estudiantes, 4 horas. ¿Cuál es el promedio de horas de estudio diario? Entonces vamos a mirar aquí. ¿Qué nos dice? Por aquí ya tenemos respuestas. La A. Adrián Ricardo dice la A. Por aquí nos dicen es la B. La A, profe, dice Adrián Ricardo otra vez. La C, porque la mediana es 3. Dice esta estadística, la C, la mediana, la A. Ok, tenemos que tener en cuenta una situación, ¿no? Para el compañero que nos dice que la mediana, ojo porque aquí estamos hablando de el promedio o la media, que también se llama, no es mediana. Hay que tener claros los conceptos. La C, profe, porque es la mediana de tiempo. La B, dice aquí. La C porque es la mediana de tiempo. Ojo porque estamos hablando de promedio, no de mediana. Entonces vamos a hacer esa aclaración. Si yo hablo de mediana, si yo hablo de mediana, es lo siguiente. Yo tengo acá la recta, tengo acá el primer valor y aquí tengo el segundo valor que es B. Cuando me hablen de mediana, estoy hablando del dato que está exactamente en la mitad. Aquí encontraría la mediana, el dato que está exactamente en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí hacia el valor de A deben haber la misma cantidad de datos que de ese valor hacia el valor de B. Es decir, aquí tienen que estar el 50% de los datos y aquí el otro 50% de los datos. Pero cuando hablamos de la media, que es muy diferente, que es el promedio, estamos hablando de la media. Una cosa, entonces recordemos, la mediana me busca el centro de los datos y la mediana, bueno, o el promedio, me va a buscar hacia dónde van los datos. ¿Ya? Una me encuentra el centro de los datos y la otra me va a indicar hacia dónde van a ir los datos, hacia dónde van. Bien, entonces eso hay que tenerlo muy claro porque a veces con los nombres se confunden. Por eso, normalmente a uno de los dos valores se le llama promedio o media aritmética. ¿Ok? Ojo, bien. Entonces, recordemos, mediana me busca el centro de los datos, el valor que está exactamente en la mitad. Bien, y la media me indica hacia dónde van a ir los datos, hacia dónde van los datos. ¿Listo? Y entonces vamos a mirarlo. Una de las formas de ubicarlo es mirar hacia dónde están o en dónde están la mayor cantidad de datos posibles en el problema. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, entre 1 y 2 horas tenemos 20 y 30 estudiantes, es decir, que tenemos una cantidad más o menos de 50 estudiantes aproximadamente. Entre 2 y 3 horas vamos a tener 55 estudiantes y entre 3 y 4 horas tenemos 50 estudiantes. ¿Dónde, en qué horario tenemos nosotros mayor cantidad de estudiantes? Entre, entre las 2 y las 3 horas de estudio, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, que es donde más están los estudiantes, es donde normalmente cae el promedio, donde normalmente cae la media, donde normalmente cae la moda. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, podemos descartar de una vez la respuesta C y la respuesta D. ¿Sí? Porque nuestro valor debe estar entre 2 y 3 horas, es decir, entre la respuesta A y la respuesta B. Ahora vamos a mirar cómo lo podemos nosotros realizar. Entonces, como estamos hablando de un promedio ponderado,
Ese promedio ponderado ese promedio se calcula como la sumatoria del valor de cada, en este caso, de cada estudiante por la frecuencia. ¿Listo? Dividido en el total de datos. Entonces recordemos que nosotros tenemos 100 datos. Entonces para poder hallar ese valor, que esa fórmula que tenemos acá, es la fórmula de hallar o de cómo se halla el promedio. La sumatoria de cada valor o de cada dato multiplicado por su frecuencia, dividido todo el resultado en el total de datos. Bien, entonces tenemos acá que primero vamos a multiplicar el valor por la frecuencia. Entonces, 20 estudiantes por una hora de estudio nos da 20 estudiantes por hora o 20 horas. 30 estudiantes por 2 horas de estudio, 60 horas. 25 estudiantes por 3 horas de estudio, 75 horas. Y 25 estudiantes por 4 horas de estudio nos da 100 horas. Estos valores que nos dan acá es lo que nosotros tenemos que sumar. Al hacer la suma, 20 más 60 más 75 más 100 nos va a dar 255 horas. Y por último, realizamos la división que nos da 2.55 horas. Ah, pero es que en la respuesta no está 2,55, ¿cierto? En la respuesta nos dice que está o 2,5 o 2,75. Bien, por aquí nos dicen el promedio pues es 2,5, correcto. Entonces, lo que nosotros hacemos en matemáticas es hacer una aproximación. Bien, entonces como el promedio nos dio 2,55, nosotros aproximamos a 2,5 horas que dedican los estudiantes al estudio diario. Aquí tenemos que hacer una aclaración, ¿sí? Como aquí nos dio 5, es decir, 0,05. Cuando nos da eso, nosotros podemos hacer una aproximación. En estadística, se puede hacer una aproximación por arriba o se puede hacer una aproximación por abajo. Lo que hicimos o lo que se hizo en este ejercicio fue hacer una aproximación por abajo. 0,05, entonces 2,55 lo aproximamos por abajo a 2,5. Pero en algunos casos, en vez de ponerle 2,5, pueden haber colocado una respuesta de 2,6. Entonces lo que se hace aquí es aproximarlo por encima y vamos a aproximarlo a 2,6. Bien, eso se utiliza mucho en estadística, las aproximaciones de esos valores. Cosa diferente si nos hubiera dado, en vez de 2,55, nos hubiera dado 2,56. Entonces aquí ya no se puede aproximar por abajo, sino que ya toca aproximarlo por arriba. O si nos hubiera dado 2,54, ahí ya toca aproximarlo por abajo. Bien, no sé si me hice entender en esta aclaración. Dice por aquí, yo sumé las horas, me dio 10 y dividí entre 4, me dio 2,5. Claro, también podría haberlo hecho de esa forma. Lo que pasa es que en algunos casos el promedio, si nos dan un dato atípico, por ejemplo, que no nos hubieran dado 4 horas, sino que nos hubieran dicho, no, son 10 horas de estudio que dedican alguno de ellos, entonces ya el promedio cambia y ya no nos iría a dar en ese valor. Profe, dicen, a mí se me hizo más fácil sumar las horas y dividirlas por 4, que son la cantidad que se le preguntó a los estudiantes. Entonces es la A. Así, correcto, vuelvo y le repito, pues a veces nos dan unos datos muy grandes, por ejemplo, como el que acabo de decirles, que si nos dan
10 horas, ese dato está muy lejos. Tenemos eso, es lo que llamamos en estadística un dato atípico, y eso nos puede bien o disparar el valor de la media o disparar el valor del promedio, y esa suma no nos sería dar, pues a veces no da el resultado. Entonces dice aquí, por lógica, hay que redondear la profe, es la A. Bien, sí, exactamente, por lógica redondeamos, y como la respuesta es la más cercana de 2,55 era 2,5, exactamente, entonces por eso nos dio la A. Eso es correcto, ahí estamos muy bien. Eh, de nuevo, por favor, no vayan a confundirse en el valor, lo que es la media con la mediana. Bien, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Por aquí nos están diciendo, no entendí, ¿pueden volver a explicarla, profe? Ok, correcto. Entonces lo que tenemos nosotros en el problema, aquí en el problema, que está todo rayado, nos piden hallar el promedio de datos. Dado estos datos que tenemos aquí, nos dice que cuál es el promedio de las horas de estudio. Para hallar este promedio de las horas de estudio, lo que tenemos que hacer es multiplicar los datos que nos dan estos 20 estudiantes por la cantidad de horas que dedican. Luego tomamos estos 30 estudiantes por la cantidad de horas que dedican a estudiar. Y así sucesivamente hacemos con cada uno de los valores de los datos. Multiplicamos estos valores, este valor, por su frecuencia de estudio. Esta cantidad de estudiantes por su frecuencia de estudio. Al hacer esas operaciones, al hacer esas operaciones, nos dan estos resultados. ¿Sí? 20, 60 horas, 75 horas, que es lo que dedican todos los 25 estudiantes a estudiar, valga la redundancia, las 4 horas. O estos 25 estudiantes a estudiar 3 horas, les da 75 horas de estudio a todos. Cuando nosotros sumamos estos valores, estamos buscando un valor central. En este caso son 255 horas que dedican todos los 100 estudiantes a repasar o a estudiar los temas que dicen ahí, son sus horas de estudio. Son 255 horas todos los 100 estudiantes. ¿Cómo obtenemos nosotros el promedio? Pues dividiendo este resultado en la cantidad de los que hay. ¿Cuántos hay? Hay 100. Entonces, ahí obtenemos 2,55. Y lo que se hace ahí al final es hacer la aproximación. Bien. Profe, una última pregunta que han mencionado acá repetitivamente en el chat es ¿qué diferencia hay entre la media y la mediana? Ok, de nuevo. La media es la que busca una tendencia de los datos, ¿sí? Hacia dónde se va a ir los datos, hacia qué lugar van a llegar. Entonces nosotros es lo siguiente, si nosotros tenemos esta cantidad de datos, digamos que, qué pena que lo dibuje así, esta cantidad de datos, toda esta cantidad de datos van a tender a un valor que se llama media. ¿Sí? Que ese valor, dependiendo de cómo sean las frecuencias, pues va a estar muy cerca al dato más mínimo, o puede estar muy cerca al dato de la mitad, o puede estar muy cerca al dato máximo. ¿Sí? Eso depende de quién, de las frecuencias de los datos. ¿Ya? Van a ir hacia ese valor. Eso es la media o el promedio, me va a indicar hacia qué lado, hacia dónde van los valores. Bien, mientras que
la mediana, la mediana me va a ubicar un dato central, el dato que está en toda la mitad. ¿Sí? Ese dato que está en la mitad se refiere o nos va a indicar un porcentaje. El 50% de los datos está por encima o el 50% de los datos está por debajo. ¿Cómo la obtenemos? Pues teníamos que haber escrito nosotros 20, que está una vez, porque es una hora, 30, que está, digamos, dos veces. Por ejemplo, por hacer un ejemplo, 30, que realmente no es así, pero por dar un ejemplo. Luego 35, que se repite una vez. Sí, uy, 35. Dos veces también se repite y pongamos aquí un 36. Y aquí vamos a ver la diferencia. Entonces, contemos cuántos datos hay. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 datos. La media es el que va a estar en la mitad. ¿Cuáles son los datos que están en la mitad? Estos dos. ¿Por qué estos dos? Porque de aquí para abajo tenemos dos datos y de aquí para arriba tenemos dos datos. Entonces aquí tengo la media. Y la media va a estar entre estos dos datos, que nos daría por lo menos 33.5. Eso es la media, encontrar este datico. Mientras que la mediana, perdón, esta es la mediana. La media aritmética es tomar estos valores o el promedio, es sumarlos. Entonces sumamos 20 más 30 más 30 más 35 más 35 más 36. Eso nos da un valor acá y lo dividimos en 6, que es el que me va a indicar hacia dónde van a ir esos datos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, uno me indica el valor que está en la mitad y el otro me va a indicar hacia dónde se van a ir los datos. Esa es la diferencia entre mediana, que es el valor que está en la mitad, y media, que es hacia dónde se van los datos. No sé si me hice entender. Aquí hacen una aclaración, profe, dice, ténganlo en cuenta que para que no se confundan, chicos, promedio, media o media aritmética es lo mismo. No, no es lo mismo. Promedio o media aritmética es lo mismo. Mediana es diferente. Ah, bueno, sí. Sí, dice promedio, media o media aritmética. Es que leí mal. No, 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 sí está bien. Promedio, media o media aritmética, estamos hablando de lo mismo. ¿Hacia dónde tienden los datos? Si usted le coloca en vez de media, le coloca mediana o le agrega a esa media la palabra na, ya está hablando de la mitad de los datos. Eso quedó claro. Por aquí me preguntan, y si la respuesta que nos dan está en las dos opciones, ¿cuál está bien? 2,5 y 2,6. Ah, ok. Cuando dijimos acá que aproximamos por encima o por debajo. Si están los dos, las, no creería que llegara a pasar, pero si en algún momento pasa, las dos respuestas estadísticamente se podría decir que están bien porque estamos aproximando. Bien, y tendrían un mismo valor. Ahora, por practicidad, y si la pregunta se busca los elementos genéricos, la respuesta sería 2,5. ¿Ya? Hablando de elementos genéricos. Porque es más fácil ubicar en un horario 2,5, que significa 2 horas y media, a buscar el punto 6, que sería un poquito más arriba de 2 horas y media. Entonces, por practicidad y por elementos genéricos, la respuesta sería 2,5.
Bueno, profe, nos quedan 5 minutos de llamada, la Uy, ok, conexión. ok, les quedo debiendo la teoría de la media y mediana para que no se vayan a confundir porque ya nos preguntaron. Ahora yo les voy a dejar el siguiente reto. Toca una captura, toma una captura del reto que dice acá. Piensa rápido, observa la secuencia y cuál es el número que falta. Entonces, sin emplear la IA, encontremos la solución. Y pon tu solución en la red de TikTok de calidad educativa, @caleductol, y también debes escribir cómo encontraste tu respuesta. Y las mejores soluciones, pues las comentaremos dentro de 8 días. Aquí en el chat voy a ubicarles el link, el link para que podamos escribir en TikTok las respuestas. La voy a dejar anclada. Sí, profe, acá nos dicen, se fue muy rápido el tiempo, pero está súper comprendible, sí, comprensible toda la información, así que maravilloso, porque pues han pasado una sesión muy interesante donde se han aprendido mucho o han despejado dudas sobre algunos conceptos importantes del área de matemáticas. Excelente, por aquí contestó un chico el ejemplo que hicimos, que nos da 31, que hacia ese van los datos, hacia 31, que es diferente a la otra. Que pregunta que cuántas aproximaciones se pueden hacer. Solamente podemos aproximar una sola vez, o lo aproximamos hacia arriba o aproximamos hacia abajo, dependiendo de los valores. Y pues, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Ay, no me quedó el link del reto. Ya lo coloqué, profe, Ya, ok, listo. porque estaba acá. Bueno, apreciados estudiantes, muchísimas Bien, gracias. muchísimas gracias por asistir. Ok, continúa. Qué pena contigo. Tranquis, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora y media que se pasa muy rápido, pero la idea es que sigamos despejando esas dudas que tenemos de cada una de las áreas para que cumplamos nuestro objetivo final, que es, por supuesto, mejorar esos promedios que tenemos en las pruebas Saber 11. Recuerden que mañana nos vemos a la misma hora, a las 3:30 de la tarde, que mañana vamos a tener la clase de inglés, un pequeño cambio para esta semana, mañana vamos a estar con inglés. Y no se preocupen si no alcanzaron a tomar la foto, ahorita se las voy a compartir, ese pantallazo se lo voy a compartir a los grupos de WhatsApp en los que están ustedes allí, cada uno, para que tengan más fácil. Y por último, chicos, por favor, no se les olvide llenar la asistencia que está aquí en un comentario anclado, ya se los voy a compartir y lo mismo se los voy a compartir por los grupos de WhatsApp para que todos lo tengan y logren llenar su asistencia del día de hoy. Profe Roosevelt, muchísimas gracias por sus aclaraciones y por toda la información que nos brindó el día de hoy. Ok, muchísimas gracias por la asistencia. Espero que hayamos aclarado un poco las dudas. Dice que love you, profe. Gracias por enseñarnos, ok. Gracias por asistir hoy a la capacitación. Recuerden la mañana de 3:30 a 5 de la tarde. Chao, chao, chicos, nos Chao, vemos chicos, que mañana. estén muy bien.